Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat sobre una patología que en los últimos días hemos tratado de alguna forma con la gente de Acción Psoriasis. Estuvimos el otro día debatiendo y discutiendo y hoy públicamente en este caso estamos con José Carlos Ruiz. Buenos días. José Carlos es dermatólogo del Hospital San Cecilio de Granada. Él es adjunto, es facultativo especialista del área del hospital y desde el año 2005 montaste la unidad de psoriasis, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esa unidad. Bueno, la unidad de psoriasis se montó por la necesidad que teníamos de tener una consulta más especializada para tratar una patología que era muy frecuente, ¿no? Nos dimos cuenta que la carga asistencial de los pacientes con psoriasis era muy fuerte y que los tratamientos de los pacientes con psoriasis pues, estaban cambiando y demandaban que hubiera un poquito más de especialización que en las consultas generales. Y eso pues, nos llevó a montar, a imitación de otras unidades de psoriasis que ya existían en España, pues montar una unidad aquí en Granada también para dar mejor atención a los pacientes. Y cuéntanos un poco, seguramente hay pacientes que nos verán ahora que saben que es la psoriasis, que la tienen o la padecen o tienen algún familiar que la tiene. La escuela de pacientes no tiene ninguna línea de trabajo en psoriasis, aunque no es el primer videochat que hacemos, por tanto tenemos interés en ello, ¿no? Cuéntanos un poco primero qué es la psoriasis y luego vamos a las preguntas que nos han hecho los pacientes. Bueno, la psoriasis es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad dermatológica, pero que también puede tener otras manifestaciones en otro órgano. Es una enfermedad que realmente afecta en España a más de 1 millón de personas. Y es una enfermedad que, bueno, es crónica, es intercurrente, es decir, que va a cursar con un periodo de mejoría y de empeoramiento y que hoy por hoy no tiene un tratamiento que la pueda curar, pero afortunadamente sí disponemos de tratamientos que nos pueden hacer controlar la enfermedad. Además, la importancia del psoriasis, aunque es una enfermedad, como he dicho, dermatológica, cada vez cobra más importancia las implicaciones que pueden tener en otro órgano, ¿no? De hecho, se ha visto, bueno, de forma clásica que tenían los pacientes con psoriasis podían desarrollar un tipo de artritis que al final podía ser muy invalidante, pero en la actualidad también se está relacionando con otro tipo de patología, fundamentalmente con el síndrome metabólico, y que nuestros pacientes pueden sufrir más accidentes cardiovasculares que el resto de la población, con lo cual no solamente el psoriasis sería una enfermedad estética, entre comillas, como la pueden considerar algunos pacientes, sino que también puede tener repercusiones muy severas sobre la salud de los mismos. Muy bien, pues por tanto ya sabemos algo más. No es solo una enfermedad de la piel, diríamos, sino que afecta a otros órganos. Artritis psoriásica es la enfermedad más conocida, ¿no? Pero dices que afecta también a nivel vascular, ¿no? Sí. A nivel vascular como un elemento añadido y que por tanto le aumenta el riesgo de alguna forma por no solo en la piel, sino a nivel también de órganos internos, ¿no? Muchas veces una de las cosas que ha hecho mucho énfasis las asociaciones que trabajan en el ámbito de la psoriasis es el hecho de que la psoriasis no es contagiosa. Y nos preguntan esa historia, ¿es contagiosa la psoriasis? Cuéntanos. No, a ver. no, la psoriasis no es una enfermedad contagiosa, lo que pasa es que como tiene un aspecto más o menos desagradable según la intensidad de la enfermedad, porque el problema que tiene la enfermedad de la piel es que se ve mucho, ¿no? Y la gente puede pensar que es contagiosa, pero el psoriasis no se contagia en absoluto. Por tanto, podemos tener claro que la psoriasis no se contagia, por tanto, una cuestión cuestión es... gimnasio, a piscinas públicas sin ningún tipo de problema. Claro. Vale, perfecto. Por tanto, es que hay muchas fotos, sobre todo en verano, que Acción Psoriasis hace una campaña en la cual la gente se fotografía en la playa, ¿no? Sí, como un elemento de dar difusión a esa historia, ¿no? También hay muchos elementos que plantean de si la psoriasis tiene un componente psicológico o que es una enfermedad psicológica, incluso alguna gente habla, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno, ¿no? la psoriasis no es una enfermedad psicológica, sino que es una enfermedad con un impacto físico muy importante, pero que también puede tener un impacto psicológico bastante importante, ¿no? Porque el psoriasis va a afectar de forma muy seria la calidad de vida de los pacientes,
Y evidentemente, al afectarse su calidad de vida, y estos pacientes pues, pueden tener un compromiso psicológico serio. Y es muy frecuente en estos pacientes que, por ejemplo, se den cuadros de depresión e incluso ideas suicidas con más frecuencia que en el resto de la población. Pero al mismo tiempo, sí es cierto que es una enfermedad física, pero que el estrés, es decir, hay un factor psicológico que puede inducir que se desarrollen brotes de psoriasis, y el mismo estrés también puede influir en que este psoriasis pueda empeorar o pueda agravarse. Muy bien, por tanto, no tiene nada que ver con una enfermedad psicológica, no, una enfermedad psicológica aunque tiene implicaciones básicamente por tanto por la cuestión de la imagen que genera como por la relación que genera con otras personas, ¿no? En ese sentido, muchas veces puede causar... Sí, afecta la relación de la persona. La relación, claro. ¿no? Por tanto, esa idea importante que decíamos antes, que no es contagiosa, es muy importante para eso. Es muy importante que lo sepan los pacientes, bueno, y que lo sepa la sociedad en general para que los trate de la forma adecuada, no los margine, ¿no? Evidentemente. Vale, muy bien. Hay una tercera pregunta que nos hacen sobre si hay alguna medida relacionada con el estilo de vida que pueda ayudar a aliviar los síntomas de la psoriasis. Bueno, yo lo resumiría en ser felices, que es lo más importante, ¿no? Porque el estar tranquilo y bueno, tener una vida más o menos ordenada, pues nos puede favorecer que la enfermedad no sea grave o se desarrolle de una forma más tranquila. Pero realmente nuestra vida normal, en fin, la dieta mediterránea que tenemos, el hacer hábitos saludables de vida, evitar el alcohol en lo posible, no fumar, todo esto puede hacer que el psoriasis pues, no empeore, no se agrave. Por tanto, importante ser feliz. Tenemos una pregunta también que nos preguntan algo sobre tabaco. Me parece que hay alguna pregunta que nos dice, ¿es malo fumar para la psoriasis? Sí. Fumar para la psoriasis es malo por varios motivos. Es decir, se ha visto que los pacientes que fuman, su psoriasis puede empeorar. Se ha visto que tiene una relación directa, no tanto con los alquitranes, sino que la propia nicotina va a actuar de forma negativa sobre el psoriasis. Incluso hay algunas formas de psoriasis, porque el psoriasis es una enfermedad de la piel, pero luego hay variantes del mismo. Hay una forma que se llama psoriasis pustuloso, que afecta fundamentalmente a las palmas y a las plantas de los pies, que es una forma bastante severa, que se ha visto que existe una relación directa entre psoriasis pustuloso, su desarrollo y el hábito de fumar. Por tanto, importante dejar de fumar, es decir que... Y el hecho, antes cuando comentabas psoriasis, pueden tener más afectación psicológica o de temas de salud mental, no por el hecho, no es una enfermedad psicológica, no es una enfermedad que esté relacionada, pero por esa relación que tiene a veces de estigma, ¿no? Puede generar eso, ¿no? De alguna forma, ¿hay gente que fuma por el estrés que le genera o en ese sentido? Sí, hay gente evidentemente que el tabaco para ello es una válvula de escape, y entonces pues bueno, pues igual que el estrés lo dominan otras personas haciendo deporte, pues personas que ese estrés, o sea, pues fumando intentan mitigarlo, pero realmente lo que están haciendo es agravar la situación. Muy bien, por tanto, elemento importante. De todas formas, estamos hablando de la psoriasis, de la artritis psoriásica, y me gustaría irnos a una pregunta que me parece básica. ¿Cuál es la causa de la psoriasis? Bueno, la psoriasis es una enfermedad genética. Nosotros decimos que es de herencia poligénica. Esto significa que no es un tipo de herencia dominante, que de padre a hijo se transmita obligatoriamente, pero es una enfermedad de base genética, es decir, el sujeto está predispuesto a tener psoriasis, y luego hay una serie de factores que pueden ser muy, muy, muy variados, que son los que van a darle el empujón para que esta enfermedad se desarrolle. Y estos factores pues, pueden ser situaciones de estrés, algunos fármacos, infecciones bacterianas, en fin. Y esto es lo que le va a dar el empujón, pero digamos que el individuo está marcado genéticamente para tener psoriasis. Muy bien, por tanto, ¿y cómo diagnosticáis una psoriasis? ¿Cuáles son los elementos del diagnóstico? Bueno, el psoriasis se diagnostica por la clínica. Normalmente los dermatólogos recurrimos poco a pruebas complementarias para diagnosticar las enfermedades. En ocasiones hacemos algún tipo de biopsia, que es coger un trocito de piel para analizarlo, pero en el psoriasis es muy raro que se haga esto, ¿no? El psoriasis tiene un patrón clínico muy típico, que son lesiones
rojizas, que nosotros decimos que son eritematosas, y sobre estas placas eritematosas se desarrolla una escama, una costra, que es la típica del psoriasis. Y luego tiene un patrón de distribución típico en superficies de extensión. Habitualmente lo más frecuente es que se afecten pues, codos, rodillas, que puede afectarse todo el cuerpo, pero bueno, generalmente son superficies de extensión. El cuero cabelludo también se afecta muy típicamente. Y con este patrón de distribución y el tipo de lesión elemental, pues llegamos al diagnóstico de la psoriasis. Por tanto, básicamente hemos dicho lesiones rojizas. Sí, es una base rojiza con unas escamas o costras que... Sí. Recuerdo que hace relativamente poco Celia, la persona que es responsable de Red Psoriasis, contaba una historia alrededor ponía unas imágenes de su psoriasis en plan muy rojizo, una imagen muy rojiza, y decía, claro, ir a la piscina con esas imágenes es complicado, ¿no? Y decía, al fin fui a la piscina gracias a que mis hijos, ya no estaba tan roja en ese momento cuando fue, pero dice, fui gracias a que mis hijos me ayudaron a que tú puedes, mamá, y que vas a ir porque es importante que vayas, ¿no? Y en ese sentido también la importancia de los iguales, en este caso aunque fueran niños, ¿no? Como un elemento de ayuda para poder sacar tal. Y la imagen era una imagen rojiza muy marcada, muy eritematosa, diríamos, ¿no? Muy roja, ¿no? En ese sentido. Por tanto, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico por la imagen que ves, ¿no? Normalmente la psoriasis empieza por la piel, o puede empezar por una artritis psoriásica. La mayoría de los psoriasis empiezan por la piel. Es decir, los que empiezan por artritis son la excepción. En fin, puede darse el caso, pero aunque las estadísticas varían mucho según los países, pero digamos que el 90% o más de los psoriasis empiezan por la piel, la manifestación inicial. Y muchos que no se diagnostican inicialmente por la piel es porque el paciente tiene una forma mínima de psoriasis, o a lo mejor le afecta la uña, y realmente el diagnóstico no se ha hecho de forma correcta, pero la mayor parte de los psoriasis empiezan por la piel. Muy bien. Tenemos, por tanto, la causa, hemos dicho el diagnóstico, hemos dicho... y una pregunta, ¿cómo tratamos la psoriasis, no? Bueno, eso es muy complicado, nos llevaría muchísimo tiempo. De hecho, el tratamiento de la psoriasis ha cambiado mucho en los últimos tiempos, sí. Y de hecho las personas ingresadas por psoriasis prácticamente no hay. Son ¿no? muy poquitas, efectivamente. Y antes sí que era más normal. Sí, antes teníamos ingresos por psoriasis muy extensos, por complicaciones de estos psoriasis. Nosotros cuando vemos un paciente con psoriasis, lo primero que tenemos que hacer un diagnóstico correcto y ver qué gravedad tiene ese psoriasis. Entonces, si el paciente tiene un psoriasis leve o un psoriasis que tiene poca extensión, pues normalmente lo que recurrimos son a tratamientos tópicos, es decir, pues son las típicas cremas o pomadas que se le ponen a los pacientes con psoriasis. Cuando ese paciente tiene una extensión mayor de superficie, pues ya los tratamientos tópicos se nos quedan cortos, y entonces utilizamos pues tratamientos sistémicos, es decir, tratamientos por vía general. De forma clásica, los tratamientos que se utilizan pues son fármacos de tipo inmunosupresor, como el metotrexate, la ciclosporina. Otros no son inmunosupresores, que actúan sobre la queratinización, como el anfitritino. Y también se ha utilizado mucho las fuentes de sol, el PUVA, ¿no? Los pacientes con psoriasis de forma típica mejoran los veranos cuando van a la playa. Cuando todos estos tratamientos, digamos que no van bien, fracasan o están contraindicados en nuestros pacientes, pues actualmente disponemos de una serie de fármacos nuevos, que son los fármacos biológicos, que es lo último que tenemos en cuanto a tratamiento de psoriasis, y también algún fármaco oral, que llamamos fármacos de moléculas pequeñas, que actúan modulando la psoriasis, pero digamos que estos tratamientos, para llegar, los pacientes tienen que ir pasando por los tratamientos clásicos. Muy bien. Por tanto, el tratamiento es diverso, diríamos. Hay que adecuarlo a cada paciente, claro. y tenéis varias vías. De alguna forma, la incorporación de los tratamientos biológicos,
¿Qué ha generado en el tema de la psoriasis? Los tratamientos biológicos, digamos que son un antes y un después en el tratamiento de la psoriasis. Y además por un motivo fundamental. Primero porque son muy eficaces, son fármacos que en el tiempo que lo llevamos utilizando, que ya no son tan jóvenes los fármacos, ¿no? Estamos hablando ya de fármacos que tienen un recorrido de 20 años, algunos de ellos. Nos permiten tratar el psoriasis, pero también nos permiten tratar las comorbilidades del psoriasis, fundamentalmente la artritis psoriásica. Porque yo siempre digo a mis pacientes que un paciente con psoriasis puede estar muy mal, puede estar lleno de costras, pero somos capaces de ponerle la piel sana otra vez al 100% y que no tenga, parece que no tiene psoriasis. Sin embargo, si no le tratamos la artropatía psoriásica en su momento, esta tiene un carácter degenerativo y el daño se queda. Es decir, que eso no lo podemos recuperar, con lo cual es muy importante siempre en nuestros pacientes con psoriasis diagnosticar de forma precoz esta artropatía, y los tratamientos biológicos son capaces no solamente de controlar el dolor, sino frenarle la degeneración. Muy bien. Por tanto, no es importante solo la piel, sino sí. En ese sentido el tema de la artritis como un elemento muy importante. Cuando hablas de artritis, tenemos una pregunta sobre artritis, pero ¿qué porcentaje de gente, de pacientes que tienen psoriasis tienen una artritis psoriásica? Pues también depende mucho de la estadística en cada país, pero bueno, yo estimo que aproximadamente entre un 15 y un 20% de los pacientes con psoriasis cutáneo al final de su vida pueden ir desarrollando una artritis, y sobre todo los psoriasis, cuanto más años de evolución tienen, más fácil es que se llegue a esta artritis. Pero yo estimaría eso, un 15 o un 20% de los pacientes. Un 15-20% tienen una artritis psoriásica. Y alrededor de esa historia nos preguntan si se puede saber si una persona con psoriasis tendrá o no artritis psoriásica. Bueno, no hay una forma de saberlo, no hay ninguna prueba que le podamos hacer a nuestros pacientes para saber si va a tener artritis. Lo que sí es cierto es que hay ciertas localizaciones del psoriasis, como he dicho, que el psoriasis tiene una serie de variantes según las zonas que pueda afectar, y sabemos que los pacientes que presentan psoriasis en cuero cabelludo, psoriasis invertido, que es el psoriasis que en vez de afectar a la superficie de extensión afecta a pliegues o afecta a genitales, y el psoriasis que afecta a la uña, tienen más probabilidad de desarrollar una artritis psoriásica. Muy bien, por tanto, esos elementos importantes, es decir, que hay 15-20% tiene artritis psoriásica y hay algunos síntomas como sí, esas localizaciones especiales, especiales que pueden con mayor frecuencia. Sí. Vale, perfecto, muy bien. Pues tenemos ya más información sobre eso, ¿no? Antes hemos dicho que la artritis no es contagiosa, ¿no? Y es un elemento muy importante a remarcar. No, una persona puede nadar y no pasa nada, por tanto hay que desmitificar esa historia. Pero hay otra pregunta que es, me dice, tengo psoriasis. Y dice, ¿eso significa que mis hijos van a padecerla? No, no necesariamente. En fin, es cierto que tienen más posibilidades de tener psoriasis. Aproximadamente, si uno de los padres tiene psoriasis, la posibilidad es de que cada 10 hijos uno la tuviera. Es decir, que la posibilidad, bueno, pues un 10% aproximadamente. Si son los dos progenitores, ahí sí aumenta mucho la posibilidad y ya uno de cada 3 hijos podría tener psoriasis. Uno de cada 3, por tanto, pero los dos progenitores, en caso de los dos. Normalmente uno de cada 10. Uno de cada 10 sí es uno de los padres. Vale. Y hay una pregunta asociada a esta, seguramente nos lo envía la misma persona, dice, si tengo predisposición a padecer psoriasis por antecedentes familiares, en ese sentido uno de cada 10, como decías, dice, ¿hay algo que pueda hacer para evitar que me aparezca? Hombre, es complicado, pero entraríamos en los hábitos saludables de vida, ¿no? Pues evitar el tabaco, evitar el alcohol, evitar las situaciones de estrés es muy complicado. Hay fármacos que favorecen el desarrollo del psoriasis y si es posible pues se podrían intentar evitar, pero la verdad es que es realmente complicado. Vale. Muy bien, por tanto ya sabemos más información. Hay una pregunta que nos plantea un caso, su caso dice, si estoy en tratamiento biológico, seguramente está en tratamiento con un tratamiento biológico, dice, y me encuentro bien. ¿Puedo parar el tratamiento?
Bueno, en principio los tratamientos biológicos están diseñados para utilizarlo de forma continua. Los mismos dermatólogos tenemos mucha controversia sobre la utilización continua o intermitente de los fármacos. Y realmente la norma es que cuando un paciente suspende el tratamiento biológico, la mayor parte de los pacientes al cabo de unos pocos meses vuelve a recaer. Esto hace un tiempo tenía una importancia bastante marcada, porque muchas veces los pacientes cuando dejaban un tratamiento recaían y lo volvíamos a tratar, nos costaba más tiempo el que el paciente volviera a recuperarse de la enfermedad, o bien se hacía refractario a esta recuperación. Conforme han ido evolucionando los biológicos, esta situación se ha revertido y ya un paciente, aunque deje el tratamiento y recaiga en su enfermedad, no nos cuesta trabajo volver a mejorarlo. Vale. Y hace una segunda pregunta. ¿Perdería efecto si lo tengo que volver a utilizar? Con los nuevos tratamientos se ha visto que no, que se puede volver a retratar a los pacientes sin pérdida de eficacia. Con los antiguos es lo que comenté anteriormente, sí. Vale, perfecto. Pues muy bien. Hay una pregunta sobre las uñas. Las uñas y la psoriasis tienen una relación muy directa, ¿no? Dice, tengo unas uñas muy raras, dice, y dice, ¿puede la psoriasis afectarlas? Sí, lo que pasa es que la patología de la uña es muy amplia también, ¿no? Y también habría que ver si son las uñas de las manos, las uñas de los pies, que están sometidas a más traumatismo, es más complicado de diagnosticar en ocasiones, pero el psoriasis afecta con muchísima frecuencia a la uña. Y hay una serie de patrones que nos indican que la afectación de la uña es por el psoriasis. La lesión más típica, aunque no es patoneumónica, es decir, que no es exclusiva del psoriasis, es lo que nosotros llamamos el pic ungueal, que es un piqueteado que aparece en la uña. Esto es muy típico. Hay otras enfermedades dermatológicas que lo producen, pero es muy típico también de la psoriasis. Y luego una lesión que se produce por la descamación que hay entre la lámina ungueal y el lecho, donde se apoya la uña, que es lo que llamamos la mancha de aceite, que esa lesión sí es patoneumónica del psoriasis. Lo que pasa que en muchas ocasiones hay que diferenciarlo de infecciones por hongos, de traumatismo, es decir, que hay muchísimas patologías que pueden alterar la uña. De alguna forma nos pregunta, ¿o son hongos? ¿No? Pregunta. Bueno, si hay duda de que sean hongos, la única forma de saberlo, si no se tiene muy claro el diagnóstico, es hacer un cultivo para averiguar si son hongos. Y además se pueden dar las dos circunstancias. Un paciente que tiene una uña distrófica, es decir, una uña que está estropeada por el motivo que sea, por ejemplo por el psoriasis, porque esa uña está distrófica, esa uña distrófica es más fácil que se colonice por hongos que una uña sana, es decir, que podrían coexistir incluso las dos cosas. Vale, perfecto. Pues y hay una tercera pregunta. ¿Son fáciles de tratar? La uña, no. Las uñas psoriásicas son bastante complicadas de tratar porque es una zona muy refractaria. Por una parte, porque puede que se produzca una lesión permanente en la uña y la matriz de la uña no es siempre recuperable si se lesiona. Luego, porque la propia dinámica de crecimiento de la uña hace que los tratamientos sean largos, pero no porque sean lentos el tratamiento en sí, sino porque una uña, desde que se produce en la matriz hasta que llega al extremo distal del dedo, pues pueden pasar 6 u 8 meses dependiendo de la velocidad de crecimiento y la edad que tenga el paciente. Y luego porque los tratamientos tópicos que hay para tratar la psoriasis ungueal no siempre van bien, no están exentos de efectos secundarios. Los pacientes que están sometidos a terapia sistémica sí mejoran más de la uña, pero claro, nosotros no podemos poner un tratamiento sistémico exclusivamente porque el paciente tenga afectación ungueal, porque tenemos que tener en cuenta por los efectos secundarios en unos casos y el coste del tratamiento en otros. Por tanto, muy bien, pues ya tenemos alguna. Vamos a. Antes comentabas la importancia de no fumar, de no beber alcohol, de disminuir el estrés, ¿no? Como tres elementos, tres aspectos muy importantes, ¿no? Hay una persona que nos dice. Pregunta por un lado si puede hacer deporte teniendo psoriasis y la segunda pregunta asociada y es si hacer ejercicio físico es bueno para la psoriasis. Bueno, evidentemente los pacientes que tengan psoriasis, si su enfermedad se lo permite, que si no tiene un psoriasis que afecte a las plantas de los pies, por ejemplo, pues no hay ningún problema en que realice deporte. Es más, yo le aconsejaría que realizasen ejercicio y realizaran deporte. Porque un problema que tenemos con los pacientes de psoriasis es que muchos adoptan un tipo de vida, un estilo de vida muy sedentario,
que si lo juntamos con trastornos en la conducta alimentaria, pues lo lleva a tener obesidad. Y la obesidad es otro factor que puede agravar o puede empeorar el psoriasis. Por lo tanto, no solamente sí pueden hacer deporte, sino que es bueno que hagan deporte. Vale, pues por tanto hay que hacer deporte. Y decías que hay alguna afectación de las plantas de los pies que podría a veces Claro, afectar. un paciente que tenga, porque hay pacientes que tienen un psoriasis con muchas lesiones más costrosas, pues esas lesiones costrosas aparecen en los pies y tiene fisuras y todo esto, pues realmente es que le lleva a tener problemas para la deambulación, porque el paciente es que le duele moverse. Entonces, en este caso sí sería complicado que hiciera algunos tipos de deporte. En fin, podría hacer, por ejemplo, natación perfectamente. Vale, muy bien. Por tanto, deporte como un elemento fundamental. Hay otra persona que nos explica a ver su caso, dice, soy paciente psoriásico y estoy cansado de hacer tratamientos engorrosos y a veces poco útiles. Así que paso del tema, nos dice. Bueno, dice, bueno, ¿le parece lógica mi actitud? Vamos a ver, cada persona puede tener un enfoque de su enfermedad, ¿no? y vivirla de una forma distinta. Si a una persona el hacer tratamiento realmente le hace tener una peor calidad de vida, pues mira, el psoriasis no hay por qué tratarlo siempre. De hecho, el tratarlo o no tratarlo a nivel cutáneo, estamos hablando, no va a suponer que el paciente pueda vivir peor si lo afecta él así. Pero el que sean tratamientos engorrosos, yo creo que realmente cuando se pone un tratamiento llegamos a un consenso entre el dermatólogo y el paciente, en fin, no es algo que impongamos nosotros. Y siempre intentamos adaptarnos al paciente y a que el tratamiento sea lo más cómodo posible. Y de hecho los tratamientos hoy en día ya no son tan engorrosos como antiguamente. Es decir, yo me acuerdo cuando era residente en mi hospital y todavía se utilizaban pues, los baños con alquitranes, que eso sí que era realmente engorroso porque olían mal. El paciente se quejaba de que manchaba la ropa en la casa, de que toda la casa olía a alquitrán. En fin, eso realmente sí era engorroso. Pero realmente hoy en día los tratamientos, incluso los tópicos, son bastante cómodos. Se realizan una aplicación una vez al día, que ya menos de una vez al día ya pues es nada, ¿no? Y los tratamientos sistémicos son muy cómodos. Y si un paciente tiene un psoriasis severo y está llegando a un tratamiento biológico, pues realmente son cómodos porque los tratamientos son inyectables o son orales, pero los que son inyectables, algunos de ellos son tan cómodos como una inyección cada 3 meses. Por tanto, le diríamos que tranquilidad y que lo diga y que hable con su dermatólogo qué tratamiento hay y bueno, si tiene un psoriasis muy leve, pues tampoco hay que hacer enfermo de un psoriasis muy leve. En fin, puede vivir perfectamente sin darle importancia a su enfermedad, pero si tiene un psoriasis que es más severo, realmente yo le aconsejaría que hiciera tratamiento, sobre todo porque estamos viendo que el psoriasis no solo afecta a la piel, y no lo digo solamente por la parte articular, sino que aparte del síndrome metabólico que puede tener relación, los pacientes con psoriasis también tienen que vigilar más el riñón, tienen que vigilar el hígado. Por ejemplo, existe una asociación frecuente de pacientes con psoriasis y hígado graso. En fin, prácticamente el 50% de los pacientes con psoriasis severo o moderado pueden presentar hígado graso. Es decir, que aunque no se lo traten, sí es conveniente que lo estudien. Vale, muy bien. Por tanto, cuidado. Cuidado. Es decir, que no se puede abandonar un tratamiento porque sí o porque puede ser engorroso, aunque hoy en día los tratamientos son mucho más fáciles, cómodos, mucho más cómodos, y por tanto, pero también hay que pensar que puedo tener un problema, hay que vigilar temas de riñón o hígado. Ya has yo me hablado acuerdo que por lo mismo, cuando yo estudiaba, en mi especialidad siempre decíamos, usted se morirá con su psoriasis, pero no de su psoriasis, nos decían de forma típica. Y eso no es cierto. En fin, eso no es cierto. Porque hoy sabemos que los pacientes con psoriasis viven unos 3 años menos que las personas que no lo tienen. Es decir, que si no tratamos el psoriasis o no tratamos las complicaciones, nuestros pacientes van a vivir menos. Aunque no sea la causa de que se mueran, pero sí la causa de que se mueran antes. Vale, por tanto, bueno saberlo, por tanto, para facilitar o estimular el tratamiento en ese sentido para este paciente que nos ha dicho. Hay una pregunta, hemos dicho que afecta a la piel, afecta al síndrome metabólico, por tanto, a nivel vascular. Hemos dicho que incluso puede afectar al riñón, a hígado, generando un hígado graso. Y hay una pregunta, es si afecta a genitales. Sí, hay una forma de psoriasis, que es la que hemos comentado anteriormente, que lo que se llama el psoriasis invertido, que afecta a los pliegues y afecta a los genitales.
Y de hecho es una forma de psoriasis que muchas veces los pacientes no nos cuentan, por vergüenza generalmente, y salvo que nosotros les preguntemos no lo llegan a decir, pero sí es relativamente frecuente que le afecte a los genitales. Y de hecho la afectación de los genitales nos hace considerar un psoriasis, aunque no sea muy extenso, que lo consideremos como un psoriasis grave, porque va a afectarle de una forma muy seria al paciente, es muy incómodo, porque es molesto, y aparte pues en sus relaciones, si un paciente es joven, pues le va a afectar evidentemente las relaciones con otras personas. Muy bien. ¿Y a las mucosas? Las mucosas, me imagino que será distinta, no solamente a las mucosas genitales. Es poco frecuente, quitando los genitales, que sí puede afectar, por ejemplo, a las glandes o las mujeres puede afectar a la vulva, puede afectar también a la boca, en fin, pero es poco frecuente. Yo he visto algunos pacientes que sí tienen psoriasis en lengua, puede afectarles, pero es poco frecuente, sí. Muy bien, pues mejor en ese sentido. Mm. Hay una pregunta alrededor de, tú antes comentabas en este videochat de preguntas psoriasis que estamos con José Carlos Ruiz en ese sentido, y tú antes hablabas de que uno de los lugares donde puede haber costras tal era en el cuero cabelludo, Sí. ¿no? Y hay una pregunta alrededor de eso. Tengo abundante descamación en cuero cabelludo y no encuentro mejoría con champús anticaspa. Y pregunta, ¿cómo puedo saber si es psoriasis? Pues yo le diría lo más obvio, consultando con un dermatólogo, porque la verdad que es complicado muchas veces diferenciar. Otra enfermedad que es muy frecuente, que es la dermatitis seborreica, en ocasiones se puede confundir bastante con el psoriasis cuando es una enfermedad que sea muy extensa. La dermatitis seborreica o eczema seborreico es una inflamación del cuero cabelludo que cursa con descamación muy abundante que la gente muchas veces piensa que es caspa. Y además, como el psoriasis se suele asociar también a situaciones de estrés, con lo cual tienen un curso paralelo. Y a los mismos dermatólogos, en alguna ocasión, si el paciente no tiene lesiones de psoriasis en otras partes del cuerpo, pues puede ser complicado llegar al diagnóstico. Pero el psoriasis en general es más persistente, las placas son más gruesas y clínicamente nos permite diferenciarlo sin tener que recurrir a ninguna prueba complementaria. Por tanto, muy bien. Por tanto, ya saben ustedes, más fácil que un tema de una caspa sería una dermatitis seborreica, y por tanto en ese caso habría que hacer un diagnóstico diferencial entre qué es en ese caso una cosa o la otra, y que en todo caso un dermatólogo eso lo diagnosticaría perfectamente, ¿no? Hay que decir que también va asociado al estrés, como decías, y que por tanto en ese sentido puede haber. Hay una pregunta que habla de que hay gente que va a buscar los tratamientos lo que encuentra, ¿no? Y hay una pregunta sobre que dice, me han hablado de hierbas milagrosas. Sí. Bueno, pues esas son las famosas hierbas chinas, me imagino, que hace referencia. No hay nada milagroso, en fin, en este mundo por desgracia no hay nada que sea milagroso, y evidentemente desaconsejamos este tipo de tratamientos porque evidentemente no hacen nada en la psoriasis, tienen un efecto, digamos que placebo, y en algunos casos pueden llegar a ser perjudiciales. Pueden ser perjudiciales, muy bien. Por tanto, yo creo que hemos dado un repaso a las preguntas que teníamos. No sé si crees que hay alguna cuestión que creas que es importante remarcar o que no han salido en las preguntas. Hemos contestado las preguntas que nos han enviado, más alguna que me he permitido comentar yo, pero alguna cosa que tú creas que es importante. Yo creo que se ha tratado las cosas que la gente nos pregunta con más frecuencia. Lo único que he echado de menos es que alguien nos pregunte que si quieren tener descendencia y están tomando un tratamiento, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si pueden tenerlo o no pueden tenerlo. Muy importante eso. Y depende del tipo de tratamiento que tengan, porque hay fármacos que nosotros de forma típica siempre decimos que las mujeres no pueden quedarse embarazadas, o si se quedan embarazadas tienen que dejar cualquier tipo de tratamiento, y en la realidad esto es así, salvo algún caso grave que podemos mantener algunos. En general las mujeres que estén embarazadas tienen que dejar todos los tratamientos. Y en el caso de los varones, curiosamente, hay algunos tratamientos sistémicos que se los están tomando, como es el caso del metotrexate. En caso de que quieran tener descendencia, tienen que dejarlo 3 meses antes, lo cual también es bastante importante porque es un tratamiento que se utiliza mucho, ¿no? Y en relación a los tratamientos biológicos, ahí hay controversia. En principio no se aconseja que los pacientes que estén tomando un tratamiento biológico, las pacientes sobre todo, se queden embarazadas,
pero si alguna se queda embarazada, bueno, pues la experiencia que tenemos heredada de otro tipo de enfermedades en el cual se usan tratamientos biológicos, fundamentalmente la enfermedad inflamatoria intestinal, que los digestólogos no quitan el tratamiento y lo mantienen porque piensan que los efectos secundarios de quitar el tratamiento son más graves que el propio tratamiento, la mayor parte de los niños llegan a término sin ningún tipo de problema. Es decir, que se pueden tomar tratamientos Normalmente biológicos. siempre se desaconseja porque la categoría que tiene es categoría C, entonces no se aconseja que lo hagan, pero bueno, en la práctica quedarse embarazada y estar tomando tratamiento biológico no implica tener que abortar, evidentemente. Muy bien, pues muchas gracias, porque esa pregunta es una pregunta muy habitual y en este caso no ha salido, ¿no? Sí. Porque a veces nosotros intentamos responder las preguntas y abordar los temas. Pues ya ven ustedes, una enfermedad como la psoriasis, una enfermedad a veces que parece que solo es la piel y no solo es la piel. Hemos dicho un 15 a un 20% tienen problemas de artritis psoriásica. También hemos dicho que te pueden afectar a nivel metabólico, a nivel global y sobre todo a nivel vascular. Hemos dicho el riñón y el hígado también pueden verse afectados, por tanto hay que verlo desde una perspectiva más amplia, de una enfermedad que no es contagiosa, que sí que se puede, tiene un porcentaje de gente que tiene psoriasis, lo puede heredar su hijo, 1 de cada 10 en ese caso, y que por tanto ante eso tenemos tratamientos cada vez mejores, ¿no? Diríamos, cada vez mejores, que está claro que pueden ayudar a que los pacientes estén mejor tratados y que sin duda tengan menos efectos secundarios. Pues muchísimas gracias, José Carlos, por estar con nosotros, por ayudarnos a saber un poco más de la psoriasis y así que nuestros pacientes tengan más información, que la información también es salud, importante.